Muy buenos días a toda la República Dominicana. Gracias por su sintonía los domingos a esta hora de la mañana por Color Visión y nuestro canal de YouTube, Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Ha sido una semana interesante. Se dio a conocer el informe de las investigaciones de la tragedia del YC, del derrumbe del techo de YC. Ya se estableció perfectamente lo que ocurrió. El Ministerio Público ha conocido medida de coerción a los principales ejecutivos del YC. Es un proceso que parece que va a continuar. El gobierno ha comenzado a dar señales de que va a intentar resolver el problema de los tapones en la capital dominicana. Se sigue hablando del código, parece que se va a aprobar. Y conversaremos también hoy con Iván de Jesús García, que es el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Tenemos un plato interesante para hoy. Nos vamos de inmediato a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. Luego de más de 12 horas de litigación, Fátima Veloz, jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó la madrugada del jueves medida de coerción a los hermanos Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por el derrumbe de la discoteca Jet Set, donde fallecieron 235 personas y más de 180 resultaron heridas. La jueza Veloz impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida para ambos. En caso de que el propietario de una casa o inmueble comercial desaloje a un inquilino por cualquier razón sin agotar el trámite judicial correspondiente, estaría enfrentando penas carcelarias que irían desde 3 hasta los 5 años de prisión. Así lo establece el informe de una comisión especial que dirigió el diputado PRMista Amado Díaz. El informe se emitió tras el estudio a cargo de una comisión del proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios propuesto por el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco. Entre mayo del año 1984 y mayo de 2025, el peso dominicano perdió el 98.9% de su poder adquisitivo. En términos prácticos, un peso de 1984 equivale hoy a un poco más de un centavo. Visto de otra forma, se requieren 8.957.8 pesos para comprar lo que hace 41 años se adquiría con solo 100 pesos, según el Centro Regional de Estrategia Económica Sostenibles, CRES. Esta pérdida refleja el efecto acumulado de la inflación. El poder adquisitivo mide la capacidad de una moneda para comprar bienes y servicios. Cuando la moneda pierde valor debido al aumento en su cantidad, los precios tienden a subir, ya que se requieren más unidades monetarias para adquirir los mismos bienes. El presidente Luis Abinader encabezó el miércoles el tercer encuentro presidencial del Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones 2020-2030, donde destacó que las exportaciones aumentaron un 8.6% en los primeros 5 meses del año 2025 en relación al pasado año 2024. Entre enero y mayo se registraron exportaciones por $5.639 millones, marcando un nuevo récord para ese periodo. Y en el ámbito internacional, entre junio de 2024 y el 13 de junio de 2025, el precio del oro aumentó más de $1.100 por onza Troy, alcanzando un récord de $3.452.8. Este repunte ha sido impulsado por una combinación de factores monetarios, fiscales y geopolíticos que han fortalecido el atractivo del oro como activo refugio. Uno de los principales impulsores ha sido la intensificación de las compras de oro por parte de bancos centrales, aunque muchas de estas operaciones no son reportadas oficialmente. Estimaciones de Goldman Sachs indican que las adquisiciones mensuales rondan las 80 toneladas, equivalente a casi una cuarta parte de la producción minera mundial, lo que marca un ritmo históricamente alto. La Reserva Federal de Estados Unidos volvió el miércoles a dejar sin cambios los tipos en su rango actual de 4.25 al 4.50% y mantuvo la posibilidad de que para final del año haya 2 descensos. La decisión se tomó al término de la reunión de los 2 días de su Comité Federal del Mercado Abierto, que tuvo lugar entre las habituales presiones del mandatario Donald Trump para que aplique cuanto antes las bajas. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo.
Nosotros hemos insistido mucho a través del tiempo sobre la necesidad de transformar el sistema de transporte en la República Dominicana, porque hemos crecido bastante como país, nos hemos desarrollado, la cantidad de vehículos se ha incrementado de manera extraordinaria y transitar por las principales ciudades que tienen las mismas calles, tienen las mismas normas, bueno, se hace prácticamente difícil. Es un pandemonio, las capitales se convierten en un pandemonio, sobre todo en las horas pico. Y bueno, las autoridades han presentado muchos planes. En esta ocasión se ha presentado el plan, el cambio en el tránsito contigo, RD se mueve, con una cantidad de medidas que yo aspiro a que esta vez funcionen. Yo aspiro a que realmente se implementen y que la gente comience a ver resultados, porque realmente la situación que se está viviendo es terrible. Los costos son elevadísimos. Decían las autoridades del Intran esta semana que los costos de esos tapones se han cuantificado en 180 millones de dólares. Es una cantidad extraordinaria de recursos, pero también eso hay que agregarle el estrés que está sufriendo la población, la cantidad de combustible que gasta, la situación de dificultad que enfrentan los ciudadanos en el transporte, en la educación, en los centros de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, es una situación que realmente debemos tratar de solucionar. Y qué bueno que hay un plan, que hay unas medidas que se comienzan a implementar y que ojalá en esta ocasión no se desista, porque aquí implementamos planes y al corto tiempo los descontinuamos y seguimos con los mismos problemas de siempre, doctor. Mire, yo tengo un amigo que es ingeniero urbanista, sí, que me vaticinó todo lo que está sucediendo aquí. Pero resulta que no fue ahora que él me lo dijo. Él me dijo eso todavía cuando estaba Balaguer en el poder. Sí, porque el problema es viejo, el problema no es de ahora. Por eso le quise citarlo a él. Claro. Y me dijo, mire, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que aquí hay un crecimiento anárquico de la ciudad, medalaganario. Sí. En cualquier momento aparece un barrio nuevo. ¿Y qué hacía el Estado? Les respondía llevándole energía eléctrica, llevándole acueducto, llevándole todo. Usted dirá, bueno, es un derecho, sí, pero son ciudades que han crecido, son áreas que han crecido sin ningún tipo de planificación. Es así. Entonces, ¿qué pasó? Que otro factor que él observaba era la anarquía que había con la importación de vehículos al país. Sí, porque había una demanda extraordinaria. Sí, pero que todavía empezaba. Y paradójicamente, el gobierno de Balaguer en su última etapa tomó medidas sobre ese particular. ¿Cuáles eran? Eso está ahí escrito, no es un invento mío. Prohibía la importación de vehículos por un año. Sí. ¿Qué efecto tenía eso? Beneficiaba hasta los propietarios de vehículos usados, se revalorizaban. Sí. Entonces no había que estar gastando tanta divisa. Pero se cometió el error de no comenzar a tiempo la masificación. Independientemente de que tuvimos siempre la guaguita onza, las azules, las amarillas, pero no se masificó realmente. Sí, pero resulta que después de que ese caballero se fue del poder, han pasado muchos gobiernos aquí y no hicieron nada. Usted, nada, porque nosotros vivimos aquí y sabemos lo que hay. Es que no le interesa, porque es que una diferencia hay entre estadista y político. El estadista en la próxima generación, el político en las próximas elecciones. Sí. Ese ha sido el problema. Pero yo diría, doctor, que no diría que sean... Para completarle esto, lo que pasa es que incluso hubo gobernantes aquí que fueron muy mano dura en el pasado, que decían, no, es que yo pienso en 100 años. Pero eso, ¿para qué? Mire, cuando la charla de Gaulle, por ejemplo, esa charla de Gaulle es una arteria de aquel lado. Pero ¿qué pasó? Cuando la estaban haciendo, hasta se burlaban de eso ahí. Y mire lo que sucedió. Sí. Conclusión. Aquí, ciertamente, por ejemplo, el gobierno que siguió a Balaguer comenzó a resolver ese problema con el asunto de los elevados, con los túneles. Los túneles, el mismo metro. Pero exacto, pero entonces no se tomaron las medidas, es lo que usted acaba de decir, para ir paliando y convirtiendo el transporte en algo, diríamos, masivo, poco a poco, masivo. Aunque el costo de los metros es muy elevado. Bueno, yo diría que Leonel Fernández comenzó a tomar las medidas. Claro. Pero no se le dio el empuje que había que darle
al sistema de autobuses, porque el sistema de metro, eso lleva tiempo construirlo. Cierto. Un sistema de metro usted no lo construye en 2, 3 periodos de gobierno, eso lleva 5, 6, 7, 8 periodos de perdón que le gobierno. interrumpa ahí, pues. Entonces había que tener un sistema eficiente de autobuses que te dé el servicio por encima en lo que el sistema de metro te conecta a la capital completa. Porque ¿cuál es el problema de este país, doctor? Que tenemos las mismas calles, tenemos muchos vehículos y entonces la gente no ve su necesidad de transporte que está siendo suplida con eficiencia y por eso cada quien quiere un vehículo propio. Y ahí está la gravedad del problema. Por eso es que yo no me canso de mencionar que no hay una visión de Estado en este país, hay una visión particular. Porque, por ejemplo, cuando ese periodo, ¿verdad?, no continuaron, porque se supone que quien lo sustituyó debió haber continuado con esa política y así sucesivamente. No es con lo la que llama política de construcción del metro. Continuidad del Estado, no de todo, o sea, de resolver. Yo no hablo de cosas particulares, sino en sentido global. Entonces, la masificación, fíjese, ahí lo que hubo fue un escándalo, me acuerdo yo, porque la cosa es llamarla por su nombre. Se trató, por ejemplo, el gobierno que siguió. Sí. Pero entonces que hubo un escándalo, una corrupción que que hizo cambiar y no pasó nada. Bueno, pero yo creo que lo importante en estos momentos es enfocarnos en que tenemos un problema. Bueno, y que en que si se elaboró un plan hay que tratar de aplicarlo y seguir avanzando en el proceso de masificación, porque el plan que se ha presentado ahora, ¿sabe cuál es, doctor? Claro. Primero, ver de qué manera se evitan los tapones, el congestionamiento, o reducimos los niveles de los tapones. Van a impedir el giro a la izquierda, se van a sincronizar los semáforos, van a hacer unos ajustes en los horarios de llegada a la oficina pública, a las escuelas, eso está bien. Ahora, la solución, bueno, vamos a aplicar la ley y vamos a seguir masificando, porque hasta que no le quitemos a la gente la necesidad de moverse en un vehículo privado, vamos a seguir con el mismo problema, ¿eh? Bueno, vamos a amainar un poco los tapones. Pero eso no va a ser fácil. No, eso no va a ser fácil. Ahora, cuando tengamos un sistema de autobús eficiente y tengamos un sistema de metro que te cubra la capital completa, la gente va a dejar su vehículo en su casa. También el problema viene de que sigue la importación masiva de vehículos. Siempre se va a importar. Entonces, ¿cómo vamos a poder parar la inundación si no paramos la entrada de agua? Hasta que usted no le garantice a la gente que lo va a mover en autobuses cómodos, confortables, con los tiempos establecidos para que usted pueda llegar a tiempo y seguro a su trabajo, al centro de estudio, la gente va a seguir comprando vehículos. Ahora, cuando usted tenga un sistema de metro, de autobuses, elimine los carros de concho, tenga taxi, tenga motores, tenga microbuses, entonces la gente va a decir, bueno, yo puedo dejar mi vehículo en mi casa, me monto en el metro, llego a tiempo, regreso, hago mi diligencia, no lo necesito, lo va a dejar en su casa guardado y no habrá incentivo para comprar tantos vehículos. Bueno, por eso... Mientras no se nos ocurra, va a seguir comprando, vehículos. Que las personas eligen a los gobiernos para que resuelvan los problemas. Y el que se compromete a eso debe saber muy bien con qué cuenta. Por eso es que hay que seguir abogando en que los gobiernos sigan el plan de masificación. Sí, pero que entonces tienen que reorganizarse económicamente también para que tengan esos recursos para invertir, porque eso cuesta mucho dinero. Eso sí. Mucho dinero. Ahí usted tiene razón. Entonces usted, por ejemplo, coge el dinero de los recursos necesarios. Le estoy diciendo, siempre he visto por ahí. No, ahí estamos de acuerdo, pero estamos claros en que aquí hay que aplicar las normas, aplicar la ley para ver de qué manera controlamos lo que tenemos. Ahora, al mismo tiempo, tenemos que trabajar en la masificación. Porque si no se masifica, no hay solución. Es el plan maestro. Porque pudiéramos perfectamente dejar de importar. Es verdad, pudiera haber controles. Una de las medidas que se tomó fue no traer vehículos de menos de 5 años. Fue una medida para bajar un poco eso. Claro. Pero aquí tampoco se sacan vehículos chatarra de la calle. No. Es decir, seguimos importando los mismos vehículos. Aquí se importa un 5% de vehículos cada año. Es decir, que este año teníamos 6 millones de vehículos, pero ya vamos a concluir el 2025 con 6.5 millones de vehículos, porque entran 400.000 o 500.000 más. Y 3 millones y pico de motocicletas. Con las mismas calles, con las mismas avenidas. Cierto. Y hasta que no masifiquemos y paremos eso, no vamos a tener solución. Ahora, mientras tanto, bienvenido el plan, vamos a controlar lo que tenemos y busquemos los recursos, como decía el doctor, para seguir ampliando ese metro,
para comprar los autobuses, para que cada 10 minutos tenga un autobús ahí parado, Claro. que le permita a usted llegar a su trabajo, a su escuela, a su centro de estudio, a la universidad, y eso va a provocar que la gente deje el carro en su casa y lo saque los fines de semana. Vamos a hacer la pausa. Bueno, uno de los acontecimientos más terribles que hemos vivido fue el desplome del techo de la discoteca YC, con más de 400 personas disfrutando de una fiesta del artista Ruby Pérez. Ahí murieron 236 personas aplastados por ese techo y unas 180 resultaron lesionadas. Eso está contabilizado. Se nombró una comisión encabezada por la ONESBI, que es un instituto especializado en la investigación sísmica, y se hizo un estudio para determinar por qué se desplomó el techo de YC. Ese estudio descarta que hubiera una explosión y que fuera producto de un incendio. Se descartó eso. Ahora, ¿qué ha dicho ese informe? Que el desplome se produjo por la carga que tenía el techo, ¿verdad? Y el tiempo que tenía la edificación. Y bueno, con ese estudio en las manos, las autoridades llamaron a los ejecutivos de la discoteca YC, al señor Antonio Espaillá y a su hermana Maribel Espaillá. Los interrogaron a principio de la semana y luego los dejaron detenidos. Esta semana se le ha conocido medida de coerción a ambos y ha comenzado ese proceso que debe seguir cada situación que afecte a los ciudadanos. Se está ahora trabajando en los tribunales de la República. Ahora, hay unas 90 demandas de personas afectadas. Eso va a subir en la parte civil porque una buena cantidad de las personas afectadas ha decidido demandar, o quizá todos demanden, quizá otros no, quizá otros se desincentiven, porque la gente también tiene la vía de llegar a algún tipo de transacción o negociación con las partes envueltas, y eso también se da en todos los procesos y no ha de extrañar, no es de extrañar a nadie. Entonces, es el caso, diría yo, más doloroso y emblemático de lo que ha ocurrido este año, y en función de eso la gente ha estado muy atenta e interesada. Entonces vamos a seguir el curso de esto. Por lo menos ya la población tiene la explicación de qué ocurrió y por qué ocurrió. Ahora compete a las autoridades establecer las sanciones del lugar y resarcir entonces a las personas afectadas. Mire, el resultado de ese informe a mí me satisface, porque precisamente unos escasos días después de la tragedia, nosotros hicimos un programa aquí, en el cual yo le informé al público, conversando con usted, que yo tengo un pariente muy cercano, que es ingeniero estructuralista. Sí. Yo se lo dije aquí, eso está ahí grabado. Ajá. Y él me dijo, mire, ahí lo que pasó fue esto y esto y esto y esto. Por la experiencia se lo digo. Sí, claro. Y le había dicho que esa estructura no estaba adecuada para el peso que se le fue introduciendo en el paso de los años. Y ahí establece, aunque hubo aquí ciertas teorías hasta conspiranoicas, de que un atentado, un disparate, eso era un disparate. No, la comisión descartó todo eso. Disparate. Entonces, pero me satisface que ese informe establezca eso con certeza. Ahora bien, ahí hay otro problema también, porque hay problemas de varios tipos. Hay problemas de tipo legal, de índole legal, de calificación jurídica. Mire, si se le busca la quinta pata al gato, como se dice en el refranero popular, eso no se puede quedar en un simple homicidio voluntario o involuntario. Dice que voluntario, involuntario, esa diferencia, yo académicamente yo la distingo entre homicidio inintencional, que es otra cosa muy diferente, porque una cosa es el descuido, pero esa persona, según, porque eso es público, no lo puede comentar aquí porque eso es de dominio público. Claro. Eso está en un expediente penalizado. Claro, el Ministerio Público lo ha calificado como homicidio involuntario. Exacto, pero ¿qué pasa? Que las circunstancias, eso está ahí en el expediente, que es público, establece de que cuando la persona conoce, oiga bien, las consecuencias que puede tener su inacción, ahí hay también un dolo. Sí. Oiga lo que le digo. Eso le puede complicar la situación. Eso, claro, porque si fuera, uno dice, bueno, otro país, pero que hay que citar otro país porque nosotros somos copia. Nosotros como copiado cosas jurídicas de otros países. Mire, hay países en los cuales
hay homicidios. Hasta, por ejemplo, una enfermera que se le olvida darle la pastilla al enfermo que tiene que ser la 3 y se muere, ella tiene un cargo de homicidio. Claro está, en este caso... ¿Involuntario? Sí, pero ella sabía que tenía que darle esa pastilla a esa hora. Bueno. Y la consecuencia. Pero o quizás como ser humano al fin se durmió, no se Ahí la le pudo voy. dar. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, usted sabe, mire, la justicia, yo siempre le he dicho claro a usted que yo no confío mucho en la justicia dominicana. Ya. No confío, porque es que está plagada de intereses, está plagada de choques de intereses. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué le digo? Se le da mucha vuelta a las cosas. Se lo digo porque dependiendo del poder económico y el poder social del agente infractor, porque por ejemplo cuando el señor dueño del asunto de San Cristóbal, a las 48 horas ese señor estaba preso y ya está judicializado. Ahora bien, el meter preso a una persona resuelve el problema, no, pero la gente clama justicia, Sí. ¿verdad? Y la gente quiere que haya un juicio diáfano y que eso se le dé la calificación que entiendan adecuada, Sí. ¿verdad? Al lugar. Además, otra cosa, compensarlo, claro que sí. Pero también hay que tomar en cuenta, doctor, usted que es abogado y me corrige, que independientemente que la gente reclame un juicio diáfano, no significa que se esté actuando de manera correcta, acelerando el proceso. Porque también usted tiene que garantizarle que a quien usted va a perseguir lo está persiguiendo de manera correcta. Pero que esa palabra abarca, usted sabe que los abogados tenemos respuesta Para todo. una y otra parte. Sí, pero esa palabra, cuando dice diáfano, abarca el debido proceso. Claro, claro. Porque si uno, por ejemplo, no es que se vaya a acelerar, ni retrasar, ni acelerar, Sí. es el debido proceso. Porque la gente... Porque con respecto a este caso, doctor, Sí. muchos arquitectos a priori te dijeron, pudo haber sido tal cosa. Ahora, no es lo mismo que un arquitecto mirando desde lejos te diga, pues mi experiencia puede ser tal cosa, a que, porque lo que está en juego es, primero, la necesidad de justicia de los familiares de 236 personas que murieron y de 180 heridos, la necesidad de justicia de ellos y la responsabilidad que pueda tener o no el dueño del establecimiento. Entonces, tú no, como justicia, tú no puedes actuar de manera acelerada por lo que te pudiera decir alguien por su experiencia o no, sino partiendo de un estudio forense hecho por gente con la expertise necesaria, como ha ocurrido en este caso. Ya cuando el Ministerio Público tiene en sus manos este estudio hecho por técnicos de la más elevada calificación, tú dices, espérate, sí, mira, hubo una presión superior, tenía un peso que no aguantaba, hubo unas remodelaciones que había que hacer y no se hicieron. Eso te lleva a ti a tener los elementos necesarios para tú impartir justicia con niveles de equidad que se necesita para una y otra parte. Déjame darle este dato. Resulta muy difícil aplicar todo el peso de la ley a una persona que tenga mucho poder económico en este país. No es por la persona y el poder que tenga, sino por las intríngulis de los procedimientos. Ya. Aquí hay procedimientos que duran tanto tiempo que llegan hasta prescribir. Sí. Oiga lo que le estoy hablando. No significa que sea inocente. No. Claro. O que sea culpable. Por lo que le estoy diciendo. Pero Entonces, prescribió. Exacto. Entonces yo digo que lamentablemente aquí la gran pérdida fueron los fallecidos Sí, y los heridos. es así. Que no van a poder recuperar sus vidas, ¿verdad? Pero por lo menos los que quedamos vivos, que vemos la impotencia, ¿verdad? Y vemos el horror y el terror, pues nos preocupamos porque hoy por ti y mañana por mí, Claro, lamentablemente. sí. Bueno. Pero sí, como usted dice, si tiene que ser algo que se haga de manera adecuada, ¿verdad? Con los, diríamos, las opiniones correctas, ¿verdad? Para hacer una aplicación de la ley correcta. Es así. Así es que esperamos que este caso ya, con medida de coerción, las autoridades con los elementos de investigación necesarios puedan entonces puedan seguir haciendo la investigación del lugar y llevar el proceso en lo penal y en lo civil, de manera tal que la gente afectada pueda ser compensada y que la ley, la justicia, ¿verdad? Los responsables de aplicar la justicia puedan dejar a la sociedad dominicana satisfecha con el trabajo que se haga, sobre todo partiendo de lo que establecen nuestras normas jurídicas. Nos vamos a la pausa, a regreso una interesante conversación con Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. No se muevan. Nos acompaña Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, un hombre a quien cada cierto tiempo invitamos para ver cómo están los precios, los movimientos del sector comercial,
y las expectativas del comercio en República Dominicana. Iván, buenos días, bienvenido a Espejo 360. Gracias, para mí siempre va a ser un honor y un privilegio compartir con dos científicos como ustedes. Mire, muchas gracias, Iván. Iván, ¿cómo marcha el comercio de la República Dominicana? Hemos visto que hay muchas quejas en contra del gobierno con respecto a la inversión de capital. La gente se queja de la falta de circulantes, la gente se queja de los precios. ¿Cómo marcha el comercio en estos momentos? Bueno, la realidad es que durante los primeros 5 meses de este año 2025 han sido meses difíciles para el sector empresarial comercial. ¿Y por qué? Porque hay poco dinero circulando en manos de los consumidores. Cuando uno observa que en el primer trimestre, de acuerdo a los datos del Banco Central, el sector construcción tuvo un decrecimiento. Decrecimiento es cuando baja de cero. Claro. Un crecimiento negativo, Sí. que es igual a decrecimiento. Automáticamente uno reflexiona y dice, Dios mío, pero si el sector construcción está paralizado, entonces ¿qué está pasando con las 5.350 ferreterías que están afiliadas a la Federación Dominicana de Comerciantes? Sí, porque es una cadena. Claro, entonces nos viven llamando constantemente para ver qué podemos hacer para que se pueda dinamizar el sector construcción, que es el sector más dinámico de la economía de la República Dominicana. Ahora, cuando uno también se da cuenta de que la inversión pública que tiene que realizar el gobierno está por debajo del 2% del Producto Interno Bruto, entonces automáticamente uno se da cuenta de que el gobierno también está paralizado Pero que en la construcción de las obras públicas. Pero que no solo mueve la ferretería, te mueve el colmado, te mueve los alimentos, te mueve todo prácticamente. Es una derrama. Bueno, nosotros hicimos hace varios años una radiografía de cuántas personas intervienen para pegar un blog. Sí. Y para pegar un blog ya empañetado participan alrededor de 35 personas. Entonces, imagínense el impacto que tiene entonces. Sí. Si esas 35 personas por blog pegado no tienen trabajo, o si su trabajo ha mermado de una forma tal que no se están iniciando nuevas obras. Un reflejo de la situación que está atravesando el sector construcción es que el gobierno trató, vía la Junta Monetaria, en diciembre, dinamizar el sector construcción y aprobó unas líneas de crédito, facilidades crediticias para el sector, por más de 30,000 millones de pesos. Bueno, de hecho, esta semana la Junta Monetaria autorizó al Banco Central a emitir 81,000 millones de pesos. 50,000 y pico que lo van a liberar del encaje legal para el sector construcción, para las MIPYMES, para reactivar la economía. Y hay 17,000 millones de esos que eran de eso, del encaje legal de diciembre, que lo están prorrogando por 6 meses más y otros 14,000 millones de pesos. ¿Pero por qué? Porque no lo utilizaron los constructores. Sí. Y ese es el mensaje que quiero puntualizar. Oh. Se liberaron esos 30,000 millones en diciembre y los constructores no lo utilizaron. ¿Por qué no lo utilizaron? Bueno, entonces, con la tasa de interés tan alta que hay en la banca normal, en la banca tradicional, entonces las personas no están adquiriendo ya nuevos apartamentos. ¿Por qué? Señores, la gente tiene que conocer que aquí hay bancos que han estado pagando en depósitos de más de 10 millones de pesos 12.80%. Y cuando uno observa que los bancos están pagando más de un 9%, es que uno se da cuenta que la situación económica está difícil, que los mismos bancos quieren traer dinero frescos a sus finanzas para poder seguir prestando dinero. Entonces, quien coge prestado, que es lo que hace el banco cuando usted le lleva su dinero, el banco le está cogiendo prestado a usted y le está pagando un 12.80, entonces a las personas que ellos le van a dar crédito, ¿a qué tasa cree usted que le van a prestar? Entonces, son tasas que obligatoriamente tienen que pasar del 20, 22 y 24%. Por eso es que el crédito al consumo aquí en la República Dominicana
se ha disparado tanto. Antes el sector comercio era el sector que más dinero prestado tomaba en la economía. Ya sin embargo, los préstamos al consumo superaron los préstamos al comercio, que no son más que los préstamos que van vía la tarjeta de crédito. Entonces se ha incrementado enormemente lo que es el crédito al consumo y nosotros ya pasamos al segundo lugar y siempre hemos sido los mejores buena paga del sistema. Es decir, la recuperación con el sector comercio está alrededor del 98.7%, es decir, por cada 100 pesos que le prestan al sector comercio, 98.7 vuelven hacia el banco nueva vez. Sí, Iván, tú señalaste en este mismo segmento que solamente se está dedicando un 2% del Producto Interno Bruto a los gastos de capital, lo que implicaría que la diferencia se va en gasto corriente. Entonces yo, en mis escasos conocimientos financieros, que son pocos, pero que hay cosas que son lógicas, digo, bueno, pero entonces se supone que debe haber una gran cantidad de dinero en manos de la gente si hay un gran gasto de corriente, es decir, gasto que no es de activo fijo. Entonces lo que yo me pregunto es, entonces, ¿en qué se estará gastando ese dinero? ¿Qué está pasando con ese dinero? Porque la gente no tiene dinero realmente. Sí, pero lo primero que hay que tener pendiente es, de ese 98%, entonces, ¿cuánto se está destinando para el pago del servicio de la deuda pública externa? Sí, porque eso no va a los bolsillos del ciudadano común, todo. Que se están yendo alrededor de 340.000 millones de pesos. Entonces, es decir, que del presupuesto nacional, cierto, que de 1.2 y se van más de 300.000 millones en pago de intereses y deuda. Además también, piense que el subsidio de la electricidad son 120.000 millones de pesos. Entonces, cuando uno comienza a sumar todos los subsidios, entonces al final de cuentas se van, la mitad del presupuesto se va en el servicio de la deuda externa y en los subsidios que se otorgan aquí internamente en República Dominicana, que dicho sea de paso, los subsidios no son malos cuando están focalizados a las personas que realmente los necesitan. cierto. Pero entonces, eso implica, porque mi pregunta tuvo su doble pespunte, Sí. eso implica, yo buscaba esa respuesta que tú me das, de que hay una culpabilidad de parte de los encargados, de que tienen que controlar y moderar eso. Pero lo que me pregunto es lo siguiente, entonces, si hay tanto dispendio en un sentido, cuando se habla, por ejemplo, de subsidios, que hay subsidios que son importantes, porque fomentan la producción. Pero lo que me pregunto es eso, entonces no habría forma de controlar eso, porque eso es uno de los problemas que hace que se golpee el bolsillo del hombre común, que no tiene acceso que no controla sus ingresos. O sea, él no puede decir, voy a indexar mis ingresos. Si gano 100, ahora quiero ganar 120. No lo puede hacer. Esa es la pregunta es esa. O sea, no hay forma entonces de que eso se revierta. Bueno, lo primero es que aquí todo el mundo conocía, desde los economistas y el mismo gobierno, los organismos internacionales, que aquí era necesaria una reforma fiscal. Exacto. Y no se hizo. Y no se hizo la reforma fiscal. Entonces, al no hacerse la reforma fiscal, entonces no se han incrementado los ingresos del gobierno para poder seguir invirtiendo en las obras públicas. ¿Cuáles serían las consecuencias de eso, de no hacer esa reforma fiscal? Bueno, ya le estamos sintiendo. Tenemos 5 meses donde el sector comercio, estamos hablando en promedio, tenemos una reducción en los ingresos, y lo pueden chequear hasta por los números de la DGI. Bueno, que subieron en abril. Bueno, para que en abril todas las empresas pagan el impuesto sobre la renta. Sí. Entonces, obligatoriamente tienen que subir los ingresos. Ahora, cuando uno comienza a medir el ITEVIS cobrado, entonces uno se da cuenta de la disminución de la actividad económica en la República Dominicana, que en promedio está en alrededor de un 12%, de acuerdo a los números que nosotros manejamos como sector comercio. Hay sectores que se les ha reducido la venta 40-50%. Pero entonces ustedes le están pasando muy mal, Iván. Bueno, el comercio ha estado desesperado, porque cuando usted tiene un déficit en su casa, estamos comenzando por la primera unidad, que es la familia, usted o aumenta sus ingresos o coge prestado para cubrir el déficit.
Ok. Entonces, eso nos pasa también a nosotros, el sector comercio. Pero no están yendo a la quiebra, se están manteniendo en las operaciones. Bueno, se están manteniendo las operaciones porque es el modus vivendi que tenemos Sí. nosotros los empresarios. Pero no están quebrando. Técnicamente no. Ya. Lo que hay es un nivel de liquidez importante, porque si usted tiene un inventario de 100 cajas de aceite, que usted pensaba que ese inventario lo iba a vender en 60 días, y sin embargo van 90 días y ha vendido solamente el 50%, pero usted tiene que pagarle a su suplidor. Entonces ahí vienen los desequilibrios, por lo cual entonces el sector comercio tiene que endeudarse con la banca para poder financiar sus inventarios. Pero ¿hay alguna expectativa que con esta liberación de 81.000 millones, qué sé yo, y algunas otras medidas, las cosas puedan cambiar, que el comercio pueda reanimarse y ustedes comenzar a ver una situación un poco diferente? Hay otro punto que es interesante, que la población lo entienda también. Ajá. Por ejemplo, el dólar iba casi por 63. Sí, está 59. Entonces bajó a 59. ¿Pero por qué bajó a 59? Sí. Porque no hay pesos Buscando entrando en dólares. dólares. Sí. Entonces, eso impacta directamente entonces en la reducción de la tasa de cambio. Ahora, nosotros como comercio organizado tenemos expectativas importantes con la liberación de este dinero del encaje. ¿Por qué? Porque realmente lo que tenemos la capacidad de pago somos nosotros los empresarios comerciales, aunque hay que significar que automáticamente se hace el anuncio, entonces la Junta Monetaria y el Banco Central tienen que emitir un manual del procedimiento de cómo se van a utilizar esos fondos y en qué proporción se le van a repartir a todos los bancos que participan en el sistema. Entonces la gente entiende, no cae 80.000 millones, todo el mundo sale a buscar el dinero prestado y los mismos gerentes de los bancos comienzan a llamar a sus clientes, pero todavía no se sabe qué cantidad le toca, por ejemplo, al Banco de Reserva, para comenzar con el Banco del Estado, Cierto. para el Banco de Reserva decir, bueno, me tocaron 10.000 millones, de esto van 1.000 para las MIPYMES, 2.000 para la construcción, tanto para consumo, tanto para comercio. Entonces, mientras no se defina el manual de procedimiento para cómo el banco puede prestar ese dinero, entonces todavía estamos en una época de la España boba. Nosotros esperamos que la próxima semana ya eso esté completamente definido y el punto más importante es que se democratice, la entrega de estos fondos. ¿Por qué? Porque muchas veces esos fondos se quedan aquí en la capital y se le entregan a grandes empresas, que son las que están con todo su estado financiero bien preparadito, todo al día. Entonces, ¿a quién se lo dan? A los que ellos tienen más cerca y a los que tienen todos sus estados financieros preparados y que quizás tienen tiempo solicitándole préstamo y el banco, por cualquier razón, no había podido entregárselo, si no estaba tan caro que esas grandes empresas no tomaban ese dinero prestado. Entonces, es importante que se logre distribuir el dinero. Por ejemplo, si al Banco de Reserva le tocaron 10.000 millones de pesos, para poner un número, bueno, que se queden 5.000 en la capital, pero que los otros 5.000 se distribuyan en todas las provincias del país, para que el efecto de este ingreso de dinero a la economía, con una tasa al 9%, que es una tasa excelente para la que hay ahora. A 2 años. Pero a 2 años. En la anterior fue 9% a 5 años. Sí, Iván, fíjate una cosa, en medida que tú ibas desglosando, yo comencé a hacer memoria de las cosas que aprendí en otra época. Por ejemplo, yo tengo entendido que eso que tú estás señalando, de establecer las reglas claras para la distribución, eso es parte de la política crediticia y monetaria del Estado a través de la Junta Monetaria. Entonces, yo tenía entendido también, y eso llegué a tener algún tipo de lectura sobre el particular, que eso lo fija la Junta Monetaria con disposiciones que tienen casi efecto de ley obligatoria, y lo que ellos le llaman encaje legal, en donde ellos el encaje aprietan o sueltan, dependiendo, ¿verdad?, de las circunstancias. Pero en ese encaje legal se establece, y perdona que me entienda un poco, pero es para ponerte en contexto,
de que, bueno, tal porcentaje a la producción, tal porcentaje a la construcción, tal porcentaje a esto. O sea que eso, los bancos privados no pueden variar de motu propio esa política. Eso es lo que yo te pregunto, si eso, o es que la Junta Monetaria no está fijando esa política, diríamos, de distribución de esos recursos. Bueno, lo primero que en el mismo manual que ellos van a emitir, espero que ya la próxima semana esté todo resuelto, indican los porcentajes, cuánto para la agropecuaria, construcción, comercio, consumo. Ahora, hay que tener pendiente que si un sector le asignan, por ejemplo, 100 pesos, y ese sector pasan 4 o 5 días, como pasó con la construcción, que le asignaron esos miles de millones de pesos en diciembre y no lo cogieron, entonces también debería de reglamentarse que si pasado 15 días tal sector no ha demandado ese dinero, entonces que se le pase ese dinero a otros sectores que sí realmente lo están demandando. Entiendo que, y está la parte de que se pueda esparcir ese dinero del crédito a todas las provincias del país. Claro. A todas las provincias del país, para que de esta forma se puedan beneficiar todos los micros, pequeños y medianos empresarios que tenemos en toda la geografía nacional. Mire, Iván, hace unos días Impuestos Internos desempolvó una disposición que establece la retención de un 2% por el uso del verifón hasta en los colmados. Ustedes comenzaron a aplicar esa medida ya, era una medida vieja pero no se estaba aplicando, comenzaron a aplicarla y ese dinero, tengo entendido que estaba cayendo en las manos equivocadas. Parece que la aplicaban para algo y estaba cayendo en las manos equivocadas, es decir, que no iba a impuestos internos de manera directa. Explíquenos cómo han ido ustedes haciendo los ajustes en esa dirección. Mire, siempre ha habido una confusión en la forma como las compañías de adquirencias, sí, por ejemplo, Carnet, Bisanet, nos cobran a nosotros las comisiones. Y hay un punto importante que la mayoría de la gente desconoce. Por ejemplo, si en el cierre del comercio, de un supermercado, entraron 100 pesos por ITEVIS, entonces de esos 100 pesos, hay 30 pesos que lo tienen que mandar automáticamente a la DGI. Y cuando nosotros hacemos nuestra declaración los días 20, si tenemos que pagar 100 pesos, decimos menos 30 que ya la DGI se avanzó a través de las compañías de adquirencia. Que son del ITEVIS. Exactamente, que son del ITEVIS. Porque de esta forma, esto fue cuando Juan Hernández... ¿Y ese 2% a qué corresponde? Entonces, ahora vinieron con un 2% más, que un 2%, usted sabe que eso es demasiado dinero. Pero ustedes no se lo pagaban a las empresas como Carnet. Carnet y Bisanet, por ejemplo, de acuerdo al tipo de comercio, nos cobran una comisión. Sí. Hay comisiones para un pequeño negocio, una tienda, por ejemplo, que hasta le cobran hasta un 10, a otro un 8, a uno un 7, 5. Y la tasa más bajita que se está cobrando para las estaciones de combustible, que es un 2%. A ese 8 hay que agregarle ahora el 2 que está pidiendo impuestos internos. Exactamente. Eso va a encarecer un poco más los precios, imagino. Bueno, esto lo que hace es que va a descapitalizar un poco más a las pequeñas y medianas empresas. Pero regularmente ustedes lo que hacen es que se lo traspasan al consumidor. Mira, están agregando 2% más, ¿lo van a asumir ustedes o se lo van a agregar al consumidor? No, normalmente todos esos cargos siempre los asumimos nosotros. Sí. Ahora, lo que la gente tiene que tener bien pendiente es que si usted va a una ferretería a comprarme una funda de cemento, que yo solamente me gano un 4% o un 5%, entonces uno le dice, mira, con tarjeta no puedo. ¿Por qué? Porque si la tarjeta me cobra a mí como ferretería un 4% para poner un número y yo vendo con un 5%. Exacto. Entonces no puedo vender el cemento con tarjeta de crédito porque es imposible. Siempre ustedes calculan su margen de beneficio para poder jugar con eso. Exactamente. Entonces hay muchos establecimientos comerciales que no es que se nieguen a recibir la tarjeta de crédito, sino a la gente se le explica, mira, si tú solamente lo que quieres
blow, varilla y cemento, que es el filete de la ferretería. Sí, sí. Pero es el filete, pero el filete se le gana poco. Claro. Entonces, al ganarse tan poco dinero, dice, mira, de la única forma que yo te puedo vender es si tú me haces una transferencia. Ustedes le ganan al volumen, básicamente. Exactamente. Al volumen. Al volumen. Mire, los precios, ¿cómo fluctúan en este momento? ¿Hay estabilidad? ¿Se han mantenido hasta ahora o ha habido variación en algunos productos? Bueno, los precios están estables, hay que decir la realidad, excepto de cualquier producto que estacionalmente se dispara. Pero cuando hay poco dinero en mano del consumidor, oye, nosotros, por la misma competencia entre nosotros, tenemos que reajustar los precios. Su mayor queja es que no hay dinero. Claro. No hay dinero. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros reajustamos los precios cuando el dólar iba para el 63. Sí. Entonces uno siempre se protege y pone, bueno, lo pongo al 65, para protegerse, porque la gente pensaba que se iba a poner al 100%. Es decir, cuando el dólar estaba subiendo, ustedes subieron los precios. Oiga, la tradición es que todo el mundo lo que hace es que su inventario, Ajá. que su inventario, Lo protegen subiéndolo. claro, aunque Y no lo bajaron cuando bajó a 59. no, obligatoriamente por las bajas ventas, todo el mundo tuvo que reajustar su precio a la baja. Lo reajustaron. Eso es raro porque los comerciantes no bajan, Iván. Ese es un tabú. La práctica, que está ajá, en un la tabú. población, pero no es así, Ajá. porque la realidad nos golpea en la cara a nosotros. ¿Por qué? Porque si usted compra esa corbata amarilla suya a 100 pesos y su costo con ITEVI, lo que fuera, ¿verdad que sí? Le da con impuestos 120 pesos, pero usted compró el dólar al 60, al final de cuentas le costó $2, ¿verdad que Sí, sí? claro. Pero si lo compró al 63, entonces son 126. Claro. Entonces, pero si yo ahora la compré al 60, entonces me sale a 120 y a usted le salió a 126 al 63. Sí, claro. Entonces, ahora yo puedo vender la corbata 6 pesos más barato que usted. Entonces, si usted no reajusta su inventario, usted le van a quedar la corbata. Mire, Iván, Sí. finalmente se nos, Sí. se nos acaba el tiempo. Sí. ¿Cuáles son los sectores de comercio que enfrentan mayores dificultades en estos momentos? Los de mayor preocupación para ustedes como Federación de Comerciantes. Bueno, hay sectores que han estado muy golpeados, que son miembros de la federación. ¿Cuáles son los más golpeados? Sí, por ejemplo, la industria de la música, para hablar con nombres específicos, sí, porque con tantas medidas, La industria de la música. La industria ¿A quién de la agrupan ustedes en el comercio, en la industria de la música? bueno, primero están los importadores de equipos electrónicos y equipos de sonido, ok. los dealers de autoadornos, Sí. las ferreterías y los centros comerciales que venden equipos de sonido, los dueños de discotecas Sí. y restaurantes del país. Entonces, este sector, con tantas medidas impopulares que se han tomado, tantas medidas ilegales que está asumiendo la Policía Nacional, incautando equipos sin dejar un acta de que se llevó un equipo marca tal, número tal. Entonces, ¿de qué forma usted recupera su equipo? Porque no hay constancia de que usted le llevaron su ¿Ustedes equipo. no se han puesto de acuerdo con Farid y Raful entonces? ¿Le siguen haciendo las incautaciones? Bueno, ya sostuvimos la semana pasada la cuarta reunión con ella y Sí. supuestamente eso se iba a regularizar. Ya. Nosotros esperamos que esto se resuelva porque los inventarios están llenos, porque la gente no lo quiere comprar, porque viene un policía y se lo incauta, que para nosotros, y me disculpan la palabra porque hay muchos miembros de la policía que son honestos, Sí. es un robo, Ya. porque lo que a usted le quitan y no le dan una constancia, a usted se lo robaron. Entonces, finalmente su mayor preocupación ahora es la falta de circulantes, ya para despedirnos. Claro, ahora mismo la falta de circulante es lo principal y esperamos que el gobierno dinamice la economía invirtiendo más en obras públicas y con este dinerito, 80,000 millones de pesos, es muy posible que la economía vuelva de nuevo porque se incrementaron los salarios en abril, pero no se ha sentido todavía ese incremento porque la gente está tímida para gastar. Bien, gracias a Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. A ustedes, gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.